En todo caso, la educación da lugar a una intensa movilización colectiva, quizá la más intensa de todas las que implica la construcción de la autonomía. Sus resultados son impactantes. En 2013, los cuadernos de la escuelita indican que tan solo en Los Altos, una de las 5 zonas zapatistas, existían 157 escuelas primarias autónomas, en donde 496 promotores atendían a 4.886 alumnos. Más allá de las cifras, es importante subrayar la multiplicidad de actores involucrados en esta movilización educativa. Docentes y alumnos, coordinación por zona, padres de familia y asambleas comunitarias, comisiones de educación en los municipios autónomos y las juntas del buen gobierno, instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, etc. La función de promotor de educación viene asimilada a un cargo, en parte similar a los cargos comunitarios, a pesar de que su atribución no es por un tiempo ilimitado. Y si bien implica el compromiso de la comunidad de apoyar al promotor en sus necesidades básicas, también se concibe como un servicio a la comunidad y no como un empleo con salario. La interacción entre los promotores y la asamblea comunitaria es esencial. Constituye un canal fundamental para la apropiación y el control colectivo del proceso educativo. Es ahí donde se pacta con el promotor su compromiso y también el de la comunidad hacia él. Es ahí donde se discuten las orientaciones educativas, donde se le dan consejos al promotor y se resuelven eventuales dificultades. De manera general, el logro más importante es hacer que todos, o casi todos, estén involucrados en la construcción de una experiencia educativa emergente, que se está inventando y transformando en permanencia como parte de la lucha por la autonomía. Bien pueden decir los zapatistas, la educación autónoma es la educación de nosotros, para nosotros y por nosotros. Ahora bien, la experiencia educativa zapatista no excluye cierta reproducción de los modelos escolares convencionales. No opta por la crítica de la institución escolar en sí misma, ni por una lógica de aprendizaje desescolarizados, sino que la demanda de las comunidades y de los padres de familia parece orientada hacia una apropiación del modelo escolar, lo que implica, a la vez, reproducción y reformulación. Sin embargo, la práctica zapatista somete ese modelo a una profunda subversión. En primer lugar, la escuela zapatista se aleja radicalmente del sistema educativo promovido por el Estado, en el cual los maestros son, por lo general, ajenos al mundo indígena y reproducen contra él el desprecio característico del colonialismo interno mexicano. Además, las sucesivas reformas neoliberales de la educación han intensificado su sumisión a las lógicas de modernización y adaptación al mundo de la economía, volviéndola una herramienta de imposición del México de arriba sobre el México de abajo, en especial de destrucción etnocida del mundo de las comunidades indígenas. Al contrario, la educación autónoma es una construcción que parte de lo propio y se arraiga tanto en la realidad de las comunidades como en la lucha zapatista por crear otros mundos posibles. La implicación directa de las comunidades en la movilización educativa y la fuerte interacción entre promotores y asambleas son tales que la educación no se contrapone a la vida comunitaria, sino que surge de ella. Este vínculo se traduce, por ejemplo, en la adaptación de los ritmos escolares a los de la vida colectiva. Por ejemplo, la principal suspensión de los labores coincide con la cosecha del café, que requiere la participación de todos los miembros de la familia, niños incluidos, y también en el hecho de aprender a partir de la realidad concreta, medio ambiente local, salud, valores de la comunidad, lucha zapatista, situaciones que requieren de las matemáticas o de la lectura y escritura. Más importante aún es que no se separe a la educación de otras formas de aprendizaje que se experimentan en las comunidades, por ejemplo, mediante la participación en las asambleas. Que esto se manifieste como una preocupación de los adultos indica que no hay contradicción, sino un entrelazamiento en educación escolar y aprendizajes extraescolares. De este modo se rompe con una característica del modelo escolar clásico, que es su pretensión al monopolio del saber legítimo. Si la escuela surge de la comunidad, no se pierde de vista que la comunidad también es escuela. Otra dimensión se relaciona con el papel de las y los promotores. A ellas y ellos se les encarga la tarea educativa, pero se trata de una especialización parcial, con efectos limitados. A los promotores no se les llama maestros porque no se consideran especialistas de la docencia y no se ven como profesionales de la educación. Siguen vinculados de una manera u otra al trabajo de la tierra y comparten el modo de vida de todos y todas en la comunidad. Además, el carácter relativamente breve de su formación inicial, así como su extrema juventud, en la mayoría de los casos, contribuye a restringir la distancia entre promotores y alumnos.
Esto, aunado a la limitada institucionalización de la educación autónoma, que no deja de buscar su camino en medio de muchas dificultades, reinventándose en permanencia, implica una constante reformulación del trabajo docente. Este proceso de relativa desespecialización y desprofesionalización en la figura del docente bien puede considerarse una dimensión central de la subversión del modelo educativo convencional. La educación autónoma tiene características profundamente interculturales, a pesar de que nunca se utilice esta noción. Parte de lo propio, de lo comunitario, de lo indígena, entendido desde sus lenguas y sus rasgos culturales, pero se niega a encerrarse en estas dimensiones. Lo indígena y lo comunitario no son su único horizonte, pues la lucha zapatista implica asumir una perspectiva no solo nacional, sino también planetaria. Implica asumir como propia la historia de México, a la vez que hermanarse con las luchas de todos los pueblos del mundo. Implica entender al capitalismo como un fenómeno histórico global y preocuparse por identificar todas las formas de dominación sufridas por la humanidad. Implica a la vez valorar y defender lo propio y abrirse con avidez a lo otro. Por tanto, la educación autónoma implica una tarea de articulación y confrontación entre culturas diferentes, en particular entre cosmovisión indígena y saberes científicos. Para terminar, no deben ocultarse las dificultades de la educación autónoma. Su creación ha implicado esfuerzos considerables realizados con recursos bastante limitados. Y si bien destacan la impresionante movilización comunitaria y el intenso compromiso asumido por las y los promotores de educación, no puede ocultarse lo difícil que puede ser su condición. A veces, la comunidad no cumple, lo que puede indicar una falta de compromiso con la educación o simplemente dificultades materiales para hacerlo. Pero, incluso si cumple, puede resultar que no es suficiente, sobre todo cuando los promotores tienen hijos. También llegan a sentir lo pesada que es la carga de trabajo, además del sentimiento, para muchos, de una formación insuficiente y una experiencia limitada que los lleva a enfrentar grandes dificultades en su tarea educativa. Si bien los promotores compensan esta situación con un enorme sentido de su responsabilidad, con el apoyo que encuentran en la organización colectiva de la educación autónoma y con la convicción de que contribuyen a fortalecer la lucha común, estas dificultades pueden llevar a que alguno de ellos renuncien. Esto se percibe como algo que pone en peligro los avances de la autonomía y se vive, en muchos casos, como una vergüenza por parte de los mismos promotores. Sin embargo, tiene también de cierta manera una ventaja. Después de un tiempo, los ex promotores de educación pueden llegar a asumir otros cargos en los cuales su experiencia resulte muy útil, lo que crea una forma imprevista de rotatividad con la que se evitan los peligros de la especialización y fosilización del cuerpo docente, además de permitir una difusión más amplia de los saberes adquiridos en la tarea docente. De cualquier manera, a pesar de las dificultades, los logros de la educación autónoma son considerables, pues se ha podido construir una práctica educativa propia y sostenerla con base en el esfuerzo colectivo de los promotores y de las comunidades. Además, permite una profunda subversión del modelo escolar, a través de su apropiación colectiva, de su articulación con la vida comunitaria, de la invención de nuevas modalidades del ejercicio docente y de su resignificación como parte de una lucha anticapitalista, autónoma, transformadora y liberadora. Sobre todo, su mayor logro puede ubicarse en las jóvenes generaciones que han crecido en la autonomía y se han formado en las escuelas zapatistas. Como resultado de esta formidable movilización educativa, los pueblos zapatistas se benefician de la energía rebelde de jóvenes con subjetividades muy diferentes a las de las generaciones anteriores, que saben afirmar su adhesión a la lucha zapatista al mismo tiempo que su deseo de transformarla sin cesar.